La palabra gas se inventó en el siglo XVII por el científico flamenco Jan Baptista van Helmont. Este estado antes se conocía como estado aeriforme, pero quedó en desuso. Los gases son la forma más volátil de la materia en la naturaleza. Cuando una sustancia está en estado gaseoso, solemos llamarla gas. Las sustancias líquidas o sólidas pueden ser transformadas en gas utilizando diferentes procesos. Esta transformación implica un cambio en las propiedades físicas de las sustancias, como su estado de agregación. Sin embargo, no cambian sus propiedades químicas, pues las sustancias siguen teniendo la misma estructura química. Es decir, no ocurren rupturas en enlaces químicos ni se generan nuevas sustancias. Eso toca decirlo más duro. Los gases se encuentran en todas partes, desde la más heterogénea de gases que llamamos atmósfera hasta lo que respiramos como aire. Los gases que se generan dentro del intestino producto de la digestión hasta los gases inflamables con que alimentamos nuestras cocinas y hornos. Unos claros ejemplos podrían ser el aire, aquí está su respectivo dibujo de cada uno, la pipa de gas, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono. El gas ideal es un modelo creado por el ser humano que no tiene interacciones entre las partículas que lo forman, es decir, que no tiene atracción ni repulsión entre ellas. Por otro lado, un gas real sí presenta estas interacciones. Cuanto más simple sea la fórmula química de un gas real y menos sea su reactividad, más se puede asimilar a un gas ideal. Vamos a hablar sobre los combustibles. Son aquellos que puedan arder o generar reacciones explosivas o exotérmicas. Un claro ejemplo, el fuego. Tóxicos son aquellos que presentan un peligro para la salud por los peligros que producen. Este pues es un dibujo que representa eso. Corrosivos, aquellos que al entrar en contacto con otras sustancias generan daños en su superficie. Ejemplo, el ácido. Comburentes, aquellos que permiten mantener una llama o una reacción inflamable. Ejemplo, peróxidos orgánicos. Inertes son aquellos que presentan poca o nula reactividad. Ejemplo, unos globos. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen ocupado a presión constante. Al aumentar la temperatura, si se mantiene fijo el volumen, la presión aumenta. Al reducir el volumen, manteniendo la temperatura invariable, aumenta la presión. Presión atmosférica. El peso de la atmósfera en la superficie de la Tierra. Presión absoluta. Presión medida respecto al vacío. Presión relativa. Presión medida respecto de la presión atmosférica. De Boyle-Marriott determina que el volumen varía de forma inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente donde está contenido si la temperatura permanece constante. Su fórmula es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ley de Gay-Lussac explica que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura y esta se expresa en grados Kelvin. Su fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Charles expresa que la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales cuando la presión se mantiene constante. Su fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Expresa que en iguales condiciones de presión y temperatura, volúmenes de distintos compuestos gaseosos contienen el mismo número de partículas. Su fórmula es volumen 1 sobre número de partículas 1 igual a volumen 2 sobre número de partículas 2. Ley de gases ideales es la combinación de las leyes anteriores. Su fórmula es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2.
Primera, su comportamiento se define por la temperatura y la presión. Segunda, son miscibles y forman mezclas. Tercero, el volumen ocupa todo el espacio del recipiente que los contiene. Cuarto, las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. No tienen volumen propio, ocupan el volumen del contenedor en el que se encuentran. No tienen forma propia, también asumen el de su contenedor. Pueden dilatarse y contraerse, al igual que los sólidos y los líquidos. Los gases se dilatan si se les aumenta su temperatura y se contraen si se enfrían. Tienen gran fluidez. Los gases fluyen mucho más que los líquidos, debido a que sus partículas tienen menor interacción. Pueden desplazarse fácilmente a través de un orificio de un recipiente a otro. Tienen alta difusión. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí debido al movimiento que tienen sus partículas. Solubilidad. Los gases pueden ser solubles en agua o en otros líquidos. Se pueden comprimir. Aplicando presión a un gas se puede lograr que sus partículas estén más juntas, es decir, comprimirse el gas. Son intangibles, no se pueden tocar. La sublimación permite convertir un sólido en un gas directamente sin pasar por una etapa líquida. En este ejemplo podemos ver que el hielo pasa a vapor. La ebullición es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en gas. Ejemplo, acá está hirviendo el agua, la temperatura subió a 100 grados. Entonces, esta parte es líquida, por eso dice fase líquida, y esa pues se supone que son las burbujitas, es la fase gaseosa. Evaporación es un proceso que conduce a un líquido a convertirse en un gas cuando aumenta la temperatura del líquido. Ocurre de manera lenta y gradual. Ejemplo, un agua hirviendo. Condensación es el proceso opuesto a la evaporación. Conduce del estado gaseoso al líquido debido a la pérdida de energía calórica. Esa energía perdida hace que las partículas del gas vibren más despacio, lo que les permite aproximarse e interactuar más estrechamente. Ejemplo, un cubo de hielo derritiéndose. Sublimación inversa es el cambio opuesto de la sublimación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar primero por un momento de liquidez. Este proceso requiere de condiciones de presión y temperatura muy específicas. Y como acabo de explicar mi compañera anteriormente, este pasa de vapor a hielo. El estado plasma presenta enormes semejanzas con el estado gaseoso. Se trata de un gas cuyas partículas han perdido electrones y han adquirido una carga electromagnética determinada. Ejemplos: los rayos, las estrellas y el sol. El hidrógeno es el gas diatómico más común del universo y se representa por el símbolo H. Un ejemplo, el sol. Es el menos soluble en agua de todos los gases. Un ejemplo, pues, con lo que le echamos a las bombas, helio. El metano es el hidrocarburo de olor desagradable, producto de la descomposición de la materia orgánica. Un claro ejemplo, la calefacción. Su símbolo atómico es CH4. El aire es la mezcla heterogénea de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. y otros gases que respiramos los seres vivos. A continuación, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En un recipiente de acero de 20 litros de capacidad introduciremos un gas que a la temperatura de 18 grados Celsius ejerce una presión atmosférica terrestre a nivel del mar de 1.3. ¿Qué presión ejercería a 60 grados Celsius? Para resolver este problema, como el volumen es constante, usaremos la ley de Gay-Lussac. A presión constante, el volumen de una determinada masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, de la expresión presión 1 sobre
temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, conocemos los siguientes datos. Presión 1, que es igual a 1,3, temperatura 1, que es igual a 18, más 273, que me da un igual de 291. Y conocemos también temperatura 2, que es igual a 60 grados, más 273. Esto nos da un igual de 333. Despejamos presión 2 igual a presión 1 por la temperatura 2 dividido por la temperatura 1. Sustituimos los valores y nos quedaría presión 2 es igual a 1,3 por 291. Esto dividido en 333 y hacemos la operación. Y como resultado nos da que presión 2 es igual a 1,5 atmósfera terrestre a nivel del mar, y esta sería nuestra respuesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naida Yurani Durán Peláez, del grado 11.3, y les vengo a explicar un ejercicio sobre la ley de Boyle. El ejercicio dice: tenemos un gas que ocupa 0.650 litros a 0.975 atmósferas. Calcula el volumen final si la presión aumentó a 29.2 atmósferas. El volumen 1 sería 0.650 litros, aquí está. La presión 1 sería 0.975 atmósferas. Y la presión 2 sería 29.2 atmósferas. Entonces la fórmula nos dice que volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Entonces la presión 1 es 0.975 atmósferas. El volumen 1 sería 0.650 litros sobre la presión 2, que sería 29.2 atmósferas. Lo siguiente que vamos a hacer es cancelar. Tenemos acá atmósferas y atmósferas, cancelamos y resolvemos. El resultado del ejercicio daría 0.021 litros. Muchas gracias.